Buenos días, niños. Espero que se encuentren muy bien en sus hogares. La actividad correspondiente para la semana número 13 en artes visuales, vamos a trabajar la luz en la fotografía. ¿Ya? El objetivo de la clase es que ustedes puedan crear trabajos visuales a partir de la imaginación, experimentando con medios digitales de expresión contemporánea, en este caso la fotografía. El trabajo o la actividad consiste en realizar un ejercicio fotográfico para experimentar con la luz en diversas direcciones. ¿Ya? Se trata de hacer la misma fotografía, pero con distintas direcciones de la luz. Es por eso que vamos a seguir utilizando el objeto seleccionado en la actividad anterior, ya en la actividad de composición fotográfica. Además, vamos a realizar un escenario simple, ya, y vamos a hacer distintas fotografías cambiando la dirección de la iluminación. Para esto, ustedes pueden utilizar alguna lámpara, ¿cierto? Tal vez linternas o cualquier otro dispositivo lumínico que tengan en sus hogares. Para comenzar, vamos a hablar de lo que es la luz en la fotografía. Es un elemento fundamental, ya que sin luz no habría fotografía, ¿cierto? Debido a que al haber una ausencia de luz sería el fondo absolutamente negro, ¿ya? Es por esto que para que podamos tener resultados sorprendentes debemos aprender las distintas particularidades técnicas, ¿ya? Y cómo trabajar con la luz en nuestras fotografías. Cierto que en la clase anterior estuvimos intentando dominar un poco lo que es la composición fotográfica con los tips entregados, ¿cierto? En el video anterior. El modo en que ustedes iluminen los objetos o sujetos al interior de su escenario, ya en la fotografía, cambiará radicalmente las sensaciones que esta imagen nos pueda transmitir. ¿Ya? Vamos a crear una o más sensaciones, ya dependiendo de dónde vaya dirigida la luz. Es por eso que aquí puse distintos modelos, ¿cierto? Un mismo retrato, pero iluminado desde diferentes direcciones. En la primera imagen podemos ver la Venus de Milo, donde encontramos distintos tipos de luces, ¿cierto? En la primera vemos una luz frontal en donde nos cuesta distinguir los volúmenes de esta escultura, ¿cierto? Los rasgos son más difíciles de poder distinguir. Ya al lado vemos una iluminación frontal, o sea, quiere decir que solamente un lado de la escultura se encuentra con iluminación y por la contraparte, el otro lado, tenemos el juego de las sombras, ¿cierto? Esto nos permite poder observar la misma escultura, pero los distintos rasgos. Aquí podemos ver los volúmenes, ¿cierto? Los pliegues de la ropa, cómo se van desplegando. Tenemos la misma escultura, ¿cierto? Pero iluminada esta vez con una luz más bien cenital y podemos observar cómo van cambiando, ¿cierto? La percepción que tenemos de esta imagen a medida que van variando o cambiando las distintas direcciones de la luz. Lo mismo pasa con el juego de fotografías que aparece en el lado derecho, ¿cierto? En donde vemos retratos de la misma persona, pero que van variando la posición de la iluminación y con esto nos genera otras sensaciones o emociones a nosotros. Vamos a comenzar a ver los distintos tipos de direcciones de luz. Para esto vamos a partir hablando primero qué dirección tiene la luz. La luz, a pesar de propagarse en distintas o en todas las direcciones,
tiene una dirección fija y esta depende de dónde se sitúe la fuente de luz. Es por eso que ustedes para este ejercicio fotográfico van a poder utilizar una lámpara, ¿cierto? O quizás linternas que tengan a disposición, ¿ya? Es decir, desde donde el sujeto u objeto esté incidido, o sea, donde aparezca esta fuente de iluminación, ¿ya? Entonces, en general se podría decir que la dirección de la luz puede ser tipo frontal, cenital, trasera, lateral. Ya tenemos el tipo de contracenital y además la iluminación puntual. Más adelante vamos a ir viendo cada una de las características y ejemplos de estos tipos de luz. Comenzamos con la luz frontal. La fuente de luz se encuentra ubicada al frente del sujeto, lo que genera que los relieves y texturas no puedan ser apreciados con tantos detalles, ya que el contraste es mínimo. Este tipo de iluminación es fácil de obtener si ustedes disparan o sacan la fotografía con el flash que viene incorporado en sus cámaras. Entonces, en el ejemplo ponemos un retrato de una persona y además estamos utilizando en este caso como objeto una manzana para que podamos ir viendo cómo van variando las fotografías dependiendo de la dirección de la luz. En este caso, ustedes se dan cuenta que al ser la luz de manera frontal, los detalles no se pueden observar tanto, ya que la sombra solamente se dispersa hacia atrás. La luz cenital, ya, en este caso, la fuente de luz es colocada, ¿cierto?, por encima del sujeto, haciendo que ésta quede en perpendicular al piso, que quiere decir que queda prácticamente en diagonal, pero en un ángulo lo más cerrado posible, ¿ya? Es como si ustedes tomaran una fotografía a mediodía. ¿Por qué a mediodía? Porque tenemos el sol directamente sobre nosotros. Entonces, como podemos observar en la manzana, la sombra que queda es justo bajo nuestro objeto, ¿ya? De este modo, la luz provoca contrastes que en este caso no son tan agradables si nuestro modelo a utilizar es una persona, ¿ya? Porque se oscurecen los ojos, se pierden los rasgos de la boca, ¿cierto? Entonces solamente tenemos iluminación en lo que es la frente, la nariz y los pómulos, perdiendo todos los otros detalles o rasgos característicos de una persona. La luz contracenital, en esta vez la fuente de luz ha sido colocada por detrás del sujeto. Es por esto que la sensación es un poco antinatural, ¿ya? Nuestros ojos no están acostumbrados a percibir la luz de esta manera, ¿ya? Ya que no se presenta así en la naturaleza. Ya. Aquí tuve un pequeño error con las fotografías porque la luz debería ser hacia abajo. Es como se le llama la fotografía nadir o la luz nadir. Tiene el mismo nombre que la luz contracenital. Así que más adelante vamos a poder observar bien los ejemplos. La luz trasera es la luz que está situada justo detrás del objeto. Es una luz, ¿ya?, que nos genera un cierto brillo en la imagen, ¿ya? Y en la mediación de las luces, en este efecto difiere que las luces simplemente iluminan. Este tipo de iluminación genera una cierta
áurea, ¿cierto? O una aureola alrededor del objeto, debido a que el contraste es muy fuerte entre la parte trasera, ¿cierto? Que se ve iluminada con la parte frontal, que tiene la luz más bien natural. Es por eso que se genera como un brillo en el contorno de nuestro objeto o de nuestro modelo. Tenemos por otro lado la luz lateral. Este tipo de iluminación realza bastante bien las texturas y dota a la escena, o sea, a nuestra imagen, ¿cierto? Un mayor volumen gracias a los contrastes entre la luz y la sombra. ¿A qué nos referimos al contraste? Como podemos ver en el retrato, tenemos solo una mitad muy iluminada y por contraparte tenemos la oscuridad casi absoluta en el otro costado. Lo mismo pasa con el objeto, ¿cierto? O en este caso con nuestra manzana. Si ustedes se dan cuenta, el brillo aparece también solo en un costado y por la otra parte perdemos un poco lo que es el contorno derecho y la parte inferior en la fotografía. Aquí tenemos lo que hablábamos de la luz contracenital. En este caso se llama también la luz nadir. Esta luz está situada por debajo del sujeto o del objeto, haciendo dar una sensación de terror. Este tipo de luz es bastante utilizada en las películas de terror, pero también en los escenarios, ¿cierto?, de teatro, ya que delimitan el límite del escenario con una luz baja que sea tenue para evitar así que los actores se caigan. Este tipo de luz no es como tan llamativa para fotografiar objetos, pero sí para experimentar con autorretratos o con fotografías hacia personas o modelos vivos. Para atraer la mirada del espectador dependerá mucho de dónde provenga la luz, ¿ya? O sea, desde donde esté iluminado, nosotros podemos crear un efecto u otras sensaciones, ¿cierto? Por eso es importante tener en cuenta que si la luz es frontal, careceremos de sombras, por lo que perdemos el volumen o los detalles, ¿ya? Si por contraparte la luz es trasera, se destaca más bien la silueta de nuestro personaje o de nuestro motivo, ya así como podemos observar en la fotografía que tenemos aquí. Si la luz, por otra parte, es más bien cenital, lateral o contracenital, se dibujan las siluetas, ¿ya? Las sombras nos ayudan a destacar las texturas y los relieves, dotando a la fotografía de mayor volumen, ¿ya? Y si por otra parte la luz es puntual, solamente destacamos aquellos detalles que nosotros decidimos iluminar. Recuerden que los ojos buscan la luz, ¿ya? Por lo que el modo de iluminar nos será de gran ayuda a la hora de darle protagonismo a nuestros sujetos. En este caso sería al objeto utilizado en el ejercicio fotográfico anterior. Y así nos permite dirigir la mirada de nuestro espectador, ¿ya? Entonces, la actividad es crear los trabajos visuales a partir de su imaginación, pero vamos a experimentar con estos tipos o los tips de iluminación entregados en estos videos. Recuerden también que podemos agregar los detalles de la actividad anterior, en donde hablábamos de la composición fotográfica. Espero que les guste el video, niños, y nos vemos en una próxima clase. Que estén muy bien.